Listo, ahora sí. Ya, ahora sí que sí. Bueno, quiero comenzar este webinar con una frase que sin duda es una de las mejores frases que yo he escuchado en el mundo del coaching. Y que de alguna forma esta frase relata muy bien lo que debería suceder en el proceso de coaching y en una sesión en particular. Esta frase está acuñada por Marcel Proust y dice: el verdadero viaje de descubrimiento consiste en no buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Y esta frase, cuando yo la escuché hace muchos años atrás, me hizo reflexionar en un momento en el cual yo me estaba certificando como coach y, y, y a pesar de que tuve una excelente formación y tuve buenas prácticas y después seguí practicando, esta frase la vine a entender a los años después. Es decir, hay muchas personas como yo y quizás como muchos de ustedes que se están certificando y están tratando de conocer y entender cada una de las técnicas que nosotros les vamos a enseñar, pero como técnica, eh, sin elementos de arte, que en definitiva se dice que un buen coach es, hace arte haciendo preguntas. Para poder llegar a ser artista de las preguntas y hacer buenas preguntas poderosas todas las sesiones, se requieren muchas horas de vuelo. Yo en mi primer año, cuando me certifiqué, tuve, bueno, la fortuna de que ya estaba trabajando de alguna forma como coach hace ya algunos años. De hecho, tenía algunos clientes que empíricamente yo hacía coaching, básicamente en la industria minera. Pero cuando me certifiqué, eh, tuve, tuve 1 o 2 años con sesiones todos los días, 2 o 3 sesiones por día, porque tenía que subir a faena minera y quedarme 1 o 2 semanas arriba en el campamento. Y hacía obviamente sesiones de coaching todo el día a supervisores, jefes, gerentes y superintendentes. Y cuando bajaba a la ciudad, bueno, seguía con las líneas de más arriba. Todos los días, 2 o 3 sesiones por día. Por lo tanto, en 2 años tuve la oportunidad de acelerar mucho mi proceso de aprendizaje y posicionarme inmediatamente como un coach con muchas horas haciendo coaching. Una de las ventajas que te da el hecho de hacer al menos una sesión al día o al menos 2 o 3 sesiones por semana es que la técnica pasa a segundo plano. Cuando tú tienes una sesión por semana o 2 sesiones por semana, estás muy preocupado de la técnica y cómo vas a aplicar la técnica. Pero ya después cuando superas la barrera de la práctica, la técnica viene solo y entonces empiezas a ser artista. Y entonces una técnica se vuelve totalmente versátil para cualquier tema en definitiva que se va a aplicar. Entonces, pero yo incluso en ese primer año y en ese segundo año yo no entendía el trasfondo de este mensaje aún. Lo vine a entender cuando yo tuve mis primeros procesos, y que igual cuando yo me estaba certificando, igual tuve procesos de coaching, pero era en la dinámica de aprender la técnica. Y que posteriormente yo sí tuve unos procesos voluntarios que yo dije, necesito un coach para esto que me ayude. Y ahí empecé a entender realmente el trasfondo de esta frase. El coaching es un proceso de autodescubrimiento totalmente transformacional. Para las personas que hemos tenido sesiones y que hemos aprovechado esa sesión no solamente para
ver cómo ese coach con más experiencia aborda la sesión, sino más bien con el objetivo de poder ser mejor persona, de autoconocerme y transformarme, hay mucho cambio observador. Y en este cambio observador hace eco entonces en esta frase, que no hay que cambiar el paisaje, sino más bien cambiar los ojos. Y ese cambio de ojos es efectivamente lo que ocurre en una sesión de coaching cuando nosotros cambiamos el observador. Una misma situación que me ha pasado y que yo le he puesto un significado cuando ha sucedido en mi vida, cuando yo cambio el observador, me puedo dar cuenta de que esa misma realidad, que es una realidad neutra, pero con otro juicio, con otras creencias, se resignifica en una cosa totalmente diferente. Siendo la misma viaje, es decir, yo puedo ir todos los días al supermercado y caminar las mismas calles y ver las mismas personas y ver los mismos autos y tener un significado de ello que cuando le cambio el observador y voy por la misma calle, veo las mismas personas, los mismos autos, pero todo tiene un significado diferente. Por lo tanto, la experiencia es totalmente distinta a la experiencia inicial. Y entonces esta frase realmente cobra mucho sentido cuando tenemos estas sesiones de coaching transformacionales, movilizadoras, que efectivamente tú puedes, además, además del insight, hacer algo que, bueno, coaches con experiencia pueden hacer, que es habitar el insight. Es decir, yo acompaño a mi cliente una vez que toma conciencia para que pueda habitar ese insight y empezar a utilizar esa experiencia, que es totalmente neutra, como un laboratorio emocional, por decirlo de alguna manera. La misma experiencia colocándole un filtro de juicio me va a llevar a una emoción, pero si le cambio el filtro de ese y le cambio entonces el juicio y la creencia, me lleva a otra emoción y entonces son dos experiencias distintas de un hecho concreto que es exactamente igual. Por lo tanto, el trasfondo de todo esto es que ustedes se conviertan en coaches, no solamente que hagan buenas preguntas poderosas, porque eso es algo que va a llegar con la práctica. La idea es que ustedes puedan hacer procesos transformacionales con sus clientes y que sus clientes, en definitiva, no cambien el viaje, sino más bien cambien su observador. Y en la medida que eso ocurre en la sesión, vamos a entrar en una posibilidad que ocurre solamente cuando las personas están abiertas al cambio y a las posibilidades. Y entonces ahí hablamos de insight, es decir, la capacidad de darnos cuenta de que hay algo en nuestras vidas que a lo mejor necesita una observación un poco más fina y que necesita quizás también un aprendizaje, un cambio, una transformación. Y frente a este insight tenemos una decisión que finalmente se transforma en una responsabilidad. Stephen Covey, en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, habla específicamente de el principio de la responsabilidad, que es el hábito número 1, el ser proactivo. Y él menciona en su libro que cuando yo tomo un palo o la punta de un palo, ese palo en el otro extremo tiene otra punta o tiene otro extremo. Y yo soy proactivo cuando me hago responsable de la punta del palo que estoy tomando y de la otra punta del palo también. Es decir, si yo tomo un palo, recojo un palo y lo tomo en mis manos, yo me tengo que hacer responsable de todo el palo, no solamente de la punta que estoy tomando o eh, la posición del palo que estoy sujetando. Entonces, cuando yo me doy cuenta de algo a través de una pregunta poderosa, y entonces veo esa realidad que siempre estuvo ahí, pero que estaba
en mi área gris, con mi punto ciego del observador. Y que al momento de cambiar el observador, yo me doy cuenta que siempre estuvo ahí porque lo puedo observar desde otro ángulo. Ergo, puedo entonces darme cuenta de esa situación. Y entonces, más que pasar al plan de acción, yo, coach, acompaño a mi cliente para que pueda resignificar toda esa experiencia con un nuevo observador o con nuevos observadores, porque eventualmente podrían haber distintos ángulos en la misma experiencia. Y cuando eso pasa, entonces hay nuevas creencias que me llevan a emocionarme de forma distinta, haciendo entonces que mi ángulo de plan de acción sea mucho más diverso. Si yo me quedo solamente con la toma de conciencia, voy a ver tan solo un lado del punto ciego. Yo tengo que saber acompañar a mi cliente para que ojalá ese punto ciego se, se haga luz, es decir, que quede completamente observable y no solamente una fracción de él. Entonces, yo acompaño a mi cliente a darse cuenta y además lo acompaño en esto que se llama el habitar el insight, a emocionarse dependiendo del observador por el cual está observando esa experiencia. Y cuando eso sucede, obviamente que el significado de esa experiencia para esa persona es radicalmente diferente a cómo lo significó en ese momento. Y entonces hablamos de la capacidad de asombro. Entonces quizás una de las características más representativas de una buena sesión de coaching es que el cliente tenga capacidad de asombro, que pueda a través de este cambio observador decir, wow, eureka, y tantas otras cosas que solemos decir cuando estamos en esta situación. Carlos, ¿quieres mencionar algo, comentar algo, preguntar algo? Sí, sí, Juan Manuel. Cuando tú hablas de que nuestro cliente tenga una capacidad de asombro, yo más bien pensaría en que es el coach el que tiene que lograr que el cliente, en este caso quien está recibiendo la sesión, se estimule a través de la presentación que el coach hace, ¿no? Porque es distinto decir que el cliente tenga una capacidad de asombro como parte de sus emociones a que yo le haga sentir y reflejar la emoción. Cuando hacías presente el mensaje de Marcel Proust, efectivamente, lo que se trata en el recorrido de nuestra vida, porque él habla, asimila lo que es paisaje con la vida, ¿verdad? Es que cada espacio de nuestra vida tiene que ser visto con una visión distinta porque hay un tiempo y una historia, hay una persona y otro mundo, cada uno distinto. Y por tanto, se refiere a eso a cuando nosotros miramos en cada persona que observamos, los que hacemos ciencias sociales y hacemos investigación en ciencias sociales, solemos hacer mucho la observación. Es decir, utilizamos esa técnica con la que reflejamos las cosas que pasan alrededor nuestro en nuestra vida familiar, nuestro grupo de amigos, el espacio social, el espacio de nuestra vida política dentro del país o la zona donde vivimos. Entonces siempre estamos en la observación. Y como clientes entonces podemos sentir muchas emociones. Sin embargo, el despertar la emoción, esta que es la de impacto, es la que el coach, entiendo, debe hacer sentir en el cliente que recibe nuestra sesión. ¿Es correcto? Mira, yo te diría que más bien no es un fin en sí mismo, pero la sesión de coaching trabaja como en un embudo, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante en las sesiones que la estructura de una sesión de coaching, cómo se debe estructurar y abordar esa estrategia. Pero si ponemos un embudo, hay una parte ancha, una parte más angosta, hasta que llega, digamos, a la parte más angosta del embudo.
La conversación de coaching sigue esa misma línea, es decir, se hablan cosas muy abiertas, se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, hasta que el cliente, en definitiva, toma conciencia de esa situación, y al tomar conciencia se abre esta posibilidad de asombro y queda revelada, entonces, eh, queda revelada la gran posibilidad de esta toma de conciencia, donde vemos este punto ciego que no veíamos de forma totalmente 360. Entonces, cuando el cliente ve eso en sí mismo, que siempre estuvo ahí, es decir, nosotros podríamos mencionar un montón de momentos que a lo mejor siempre han estado ahí, pero que cuando nos damos cuenta decimos, oh, ¿y esta cuestión? Ah, mira, qué tonto soy. Porque vemos esa situación que siempre estuvo ahí, pero nunca lo vimos, en definitiva. Yo me acuerdo que yo leía Condorito cuando chico. No sé si en México existe la revista Condorito, a ver si me dice sí o no. Sí, también. Condorito es Sí, un... sí, sí. Ah, ok. Un saque Bueno, la red. ajá, Condorito es, bueno, es un cómics antiguo que entiendo también se pasaba por acá en Perú y en varios países de Latinoamérica. Y Condorito siempre decía, exijo una explicación. No sé si se acuerdan de esa exclamación que decía Condorito. Y yo cuando niño, una vez lo leí y quedó para siempre, éxito en explosión. Y yo no entendía, siempre decía éxito en explosión, porque lo leí una vez, me quedó así y quedó para siempre. Entonces, éxito en explosión. Y yo nunca entendía, hasta que yo en realidad vi y leí bien de nuevo, años después, exijo una explicación. Oye, me cambió la realidad de Condorito, que llevaba como 10 años leyéndola, y siempre estuvo ahí. Es lo que pasa en definitiva en una sesión de coaching. Cuando el cliente se da cuenta de esta realidad que siempre estuvo ahí, pero que en alguna oportunidad la vio de tal manera y quedó así para siempre, pero en esa oportunidad tuvo la posibilidad de revisarla, de mirarla por todos los ángulos y de efectivamente decir, ah, y esto era así. O sea, en definitiva, la conversación de coaching decanta en que el cliente se dé cuenta y que se pueda emocionar cuando este darse cuenta se dé. Pero claro, nosotros como coaches, y está en unas láminas más abajo, nuestra responsabilidad es poder generar este embudo conversacional, de ir de lo más general a lo más específico y cuando llegue en su punto máximo, con una pregunta que destraba todo lo anterior, la persona se dé cuenta y entonces se abra a la posibilidad. Bueno, ¿qué nos permite una buena sesión de coaching? A raíz de lo que estamos conversando, ¿sí? Observar que la realidad tal como es totalmente neutra. Es decir, cuando nosotros hablamos de hechos, hechos, situaciones, personas, cosas que no han sucedido en la vida, eso que nosotros relatamos tiene un fuerte componente de juicio, de mi propio juicio, que yo le he puesto, y obviamente una carga emocional inherente a ese juicio. Si el juicio es malo, quizás la carga emocional está relacionada con un estado de ánimo de resentimiento, de resignación, y obviamente eso hace que las emociones que subyacen de ese estado de ánimo sean ira, odio, qué sé yo. Si es un estado de ánimo un poco más desde la ambición activa o desde la paz, obviamente que las emociones que van a surgir quizás son alegría, eh, no sé, optimismo, por dar algunos ejemplos. Pero en realidad lo que hay detrás de todo eso son simplemente hechos.
solamente que nosotros tapamos esos hechos o los matizamos con nuestro propio juicio que nos generan obviamente entonces una emocionalidad frente a esa situación. Pero cuando despejamos estas variables, nos queda solamente el hecho concreto, y ese hecho concreto, si nosotros le ponemos distintos juicios o distintas formas de ver la vida, que de alguna forma, valga la redundancia, el cliente las hace notar en la conversación, y al ponerle distintos filtros van a generar distintas emociones, por lo tanto, esas emociones nos van a llevar a tomar distintos cursos de acción. En esa conversación que yo tengo con este cliente y el cliente puede, en definitiva, observar esa realidad tal como es, puede tomar la decisión de qué emoción quiere sentir frente a esa situación. Y entonces ahí hay una decisión, que en definitiva el cliente toma el palo, la punta del palo y la otra punta también, y esa es la responsabilidad. Volviendo también a todo esto de despejar las variables de juicio y creencia, da el espacio para que el cliente se pueda asombrar y de que el cliente pueda observar esa experiencia que tuvo dando paso a esta toma de conciencia. Si hay toma de conciencia, entonces yo como coach puedo tener la gran posibilidad de acompañar a ese cliente a que pueda evitar ese insight por algunos minutos y que pueda observar desde distintos ángulos, desde distintos juicios que a lo mejor el cliente tiene respecto de su vida, para que pueda entonces elegir con qué emoción se quiere quedar. Vamos a hablar en esta certificación de un modelo que nosotros ayudamos a construir, que se llama el modelo GEAT, de que cuando nosotros trabajamos nuestras creencias, nos lleva a un estado emocional distinto que finalmente nos hace actuar de una determinada manera, produciendo el resultado que tenemos. Por lo tanto, una de las frases que a mí me gusta mucho, que es, si quieres resultados diferentes, haz acciones diferentes. En realidad, si queremos un resultado totalmente diferente, más que cambiar la acción, lo que tenemos es que ir a revisar los hechos concretos, pero libre de juicio. Porque en el minuto que yo digo, mira, esta situación en la historia de mi vida me ha pasado así, es porque hay un juicio entre medio. Entonces, cuando yo elimino ese juicio, me queda solamente el hecho concreto. Y cuando le pongo distintos filtros de juicio a ese hecho concreto, yo puedo entrar en un estado emocional, por lo tanto, mi cliente, si está viviendo eso en la misma sesión, puede elegir con qué emoción se quiere relacionar más. Por ejemplo, si un cliente ha tenido una situación que se repite constantemente en su vida y lo lleva a un estado emocional de ira o tristeza, y cuando la persona puede despejar el juicio y la creencia de ese hecho concreto y le pone otros juicios, otras creencias que lo llevan a un estado emocional, por ejemplo, de alegría, de paz, de optimismo, la persona seguramente va a elegir sentir más alegría, optimismo en las próximas veces. Por lo tanto, va a empezar a resignificar las cosas que le suceden desde este otro prisma. Y entonces va a producir efectivamente un resultado totalmente distinto. Entonces, a esto es lo que nosotros le llamamos habitar el insight. Se produce el insight, tenemos como un laboratorio emocional con nuestro cliente para que la persona finalmente pueda tomar la mejor decisión posible del uso de sus creencias. Eso nos da paso a resignificar las experiencias. Si siempre yo tuve ese juicio o creencia sobre lo que me ha sucedido y ahora tengo este otro juicio y creencia que me va a llevar a este otro estado emocional, lo que yo estoy haciendo ahí es ayudar a mi cliente a resignificar esa experiencia.
Y esto nos lleva, digamos, a elementos distintivos que son finalmente las características de una buena sesión de coaching, reiterando que son algunas, porque características de una buena sesión hay muchísimas, no se podrían enumerar, pero yo siento que estas características son más bien generales y pueden englobar o agrupar a distintas otras características. Primero que todo, un marco ético. Todo coach que se desempeña como tal tiene que adherirse a un marco ético. Generalmente este marco ético lo pone la asociación o la organización a la cual está adherido. Nosotros tenemos dos. Una que es la Alianza de Certificación Internacional, ASIC, y la otra es la Comunidad Iberoamericana de Coaching. Cada una de estas organizaciones tiene un marco ético que, si ustedes comparan entre todas las organizaciones, siguen las mismas cosas, digamos, tienen el mismo trasfondo, tienen el mismo fin. Y básicamente este marco ético habla de que, por ejemplo, si yo soy coach, no debiese hacerle sesiones de coaching a personas muy cercanas, padres, hijos, hermanos, mis mejores amigos, mis colegas de trabajo, mi jefe, porque sí o sí va a intervenir mi emocionalidad, por lo tanto va a intervenir mi juicio sobre esa persona. Y entonces eso va un poco a empañar el proceso. Algunas otras cosas del marco ético que obviamente que mi marco ético se, se pone a disposición a las leyes nacionales que cada país tenga. Lo voy a decir con un ejemplo. Si uno de mis clientes, por ejemplo, me confiesa que ha robado un banco, que ha matado a un, no sé, a un perro o ha matado a alguna persona, yo me tengo que supeditar a las leyes del país. Por lo tanto, si yo no confieso eso o si yo no abro esto a policía o qué sé yo, policía básicamente, yo estoy también siendo parte de este crimen, porque soy un poco secuaz de este delito, si yo me lo guardo para mí. Acá no existe el secreto de confesión, solamente existe cuando no transgrede ninguna regla o norma o ley del país. Porque si transgrede alguna ley o norma del país, yo tengo la obligación de, obviamente, ir a la autoridad competente y mencionarlo. Entonces, el marco ético en realidad es como el gran marco, eh, las líneas de la cancha en la cual yo tengo que jugar. Y en realidad son cosas de sentido común. Entonces, una buena sesión de coaching debe tener un marco ético de no transgredir la confidencialidad del cliente siempre y cuando esta confidencialidad no transgreda alguna normativa del país. No utilizar el proceso de coaching, porque de alguna manera esto me da cierto poder, porque tengo información del cliente, ¿cierto? No utilizar el coaching como un mecanismo para seducir. Si yo soy un coach y tengo una chica guapa enfrente, yo no le voy a hacer sesiones de coaching y en su vulnerabilidad aprovecharme de eso. Misma situación, si ustedes son mujeres y tienen a un chico guapo enfrente, no van a utilizar esa información para un poco utilizarla a su favor. Son cosas en realidad de sentido común, pero una buena sesión de coaching o un buen proceso de coaching debe ceñirse a un marco ético. Esto nos lleva, digamos, a establecer relaciones de confianza. En la medida que yo como coach soy fiel
a ese marco ético, y que ese marco ético quede establecido y que se converse en la primera sesión con mi cliente, eso va a generar, por supuesto, una relación de confianza y va a generar un vínculo con esa persona. Una buena sesión de coaching o un buen proceso de coaching debe mantener y construir relaciones de confianza. Los que tenemos ya varios años en esto sabemos que sin confianza no va a haber un insight potente. Sin un insight potente no va a haber una buena responsabilidad y entonces un efecto dominó. Sin buena confianza no hay insight, sin insight no hay un plan de acción contundente, robusto. Sin planes de acción, finalmente el cliente no va a llevar a cabo ninguna cosa porque en realidad no está creyendo, no está confiando ni en el proceso, ni en el coach, ni en sí mismo. Por lo tanto, no va a concretar ningún objetivo. Sin embargo, cuando hay confianza, se transforma en un círculo virtuoso porque efectivamente a través de la confianza va a haber un potente insight, por lo tanto el cliente se va a sentir comprometido con sí mismo, con su propio proceso y efectivamente va a hacer las acciones que se va a comprometer y le va a traer un resultado. Y ese resultado va a traer un aprendizaje que va a ser sistémico y entonces a la siguiente vez va a hacerlo mucho mejor o le va a cambiar algunas cosas y le va a llevar entonces a obtener el objetivo que quiere obtener. Entonces, confianza es otro elemento de una buena sesión o un proceso. Otra característica es la conciencia. En la medida que hay confianza, el cliente está dispuesto a abrir la puerta trasera de su casa, de su mente, de su corazón, y está dispuesto a abrir las ventanas también. Eso le lleva al cliente a un estado de conciencia muy superior al estado de conciencia de lo cotidiano. Porque en lo cotidiano hay muchas cosas automáticas que nosotros solemos hacer sin mucha conciencia. Por ejemplo, en la mañana, a lo mejor, si ustedes están con poca conciencia, simplemente apagan o le ponen que me avise la alarma en 5 minutos más y así nos llevamos, 5 minutos más, 5 minutos más, 5 minutos más, porque no hay conciencia. Es una respuesta automática frente al estímulo. Pero cuando hay conciencia, yo puedo poner un stop a ese estímulo y poder estar presente frente a esa situación y poder ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, una buena sesión de coaching o un buen proceso debiese llevar al cliente a un estado de conciencia que le permita no solamente cambiar acciones para tener resultados diferentes, sino que ir a una escala muy superior de su conciencia, que es entender que las situaciones, los hechos, tienen siempre un juicio o una creencia asociada. Y es eso lo que yo tengo que observar como cliente, ayudado por mi coach a través de las preguntas poderosas. A de alguna manera revelar cuáles son esos juicios o esas creencias. Y eso, obviamente, me va a llevar a un estado de conciencia muy superior. Otra característica, la escucha activa. Ahora, la escucha activa, como vamos a ir aprendiendo a lo largo de esta certificación, no es solamente la escucha de las palabras, porque las palabras tienen, bueno, un concepto de realidad, que en la ontología del lenguaje se habla de que el lenguaje es generativo. Cuando nosotros hablamos lo que hablamos, podemos decir que estamos describiendo nuestra realidad. Si nosotros hablamos de cosas pesimistas, lo más probable es que mi condición natural frente a las circunstancias es de un tenor pesimista. Si yo hablo todo, por el contrario, de cosas muy positivas y muy optimistas, eventualmente yo podría decir que esa persona tiene una tendencia o tiene una estructura mental desde el optimismo. Y cada cosa tiene un polo, es decir,
La parte pesimista o negativa tiene un polo negativo y un polo positivo, y obviamente ser optimista y ser positivo también tiene un polo negativo. Y entonces hay que saber ecualizar esos polos para ir eh, por el medio, digamos, ser un poco más equilibrado. No es ponerse ni en uno o en el otro extremo, sino más bien buscar el centro, para que sea una cosa ecuánime. Y eso me lo permite la escucha, pero no solamente la escucha a nivel semántico, sino también de la tonalidad, de cómo él expresa lo que expresa, cómo es su tono corporal frente a lo que está expresando. Y acá tenemos un gran desafío, que obviamente es muy distinto ser una sesión presencial porque vemos todo su tono corporal, es decir, cuando la persona cruza de piernas, cuando se inclina hacia atrás, cuando hace algunos gestos que a lo mejor a través de la cámara no es posible ver. Pero a lo largo de los años yo he podido ver que cuando tengo mayor presencia en la sesión y por lo tanto tengo mayor escucha en lo que está sucediendo, incluso a través de la cámara, yo puedo observar de una manera mucho más profunda a mi cliente. Y en esa observación, que es en definitiva la escucha, yo puedo inferir algunas cosas, y obviamente eso está relacionado a mi juicio, pero cuando yo lo expreso y comparto esta información con mi cliente y tenemos este debate, la persona puede decirme sí, efectivamente es eso o no, te equivocas, y entonces vamos por otra posibilidad, haciendo nuevas preguntas. Pero teniendo una buena escucha es una clara característica de que estoy enfrente de una buena sesión. Esto me lleva, obviamente, que cuando tengo una excelente escucha activa, es inequívoco que voy a hacer buenas preguntas o preguntas poderosas. Sin duda que en los primeros minutos de conversación con mi cliente, claro, las posibilidades de hacer buenas preguntas porque no lo conozco prácticamente no existen. Pero si hay confianza, si hay conciencia y además yo tengo la escucha activa totalmente abierta, las preguntas poderosas vienen totalmente solas. Es decir, no tengo que ir a buscar a un libro o a un documento. Yo leí por ahí la pregunta poderosa que le tengo que hacer en este instante, porque en realidad, si están las tres condiciones anteriores, las tres características anteriores, la pregunta poderosa sale por sí sola. Llega así como por arte de magia, ¿sí? Es como que hay una iluminación prácticamente psicomágica que me permite entonces hacer la buena pregunta, la pregunta poderosa, la pregunta que destapa todo lo demás. Entonces, más bien la pregunta poderosa se transforma en una condición. Es más bien una consecuencia de lo que ya ha venido pasando en la conversación de coaching. Y como decíamos al principio, esto nos lleva a una responsabilidad. Ahora, hay una responsabilidad para el coach y hay una responsabilidad para el cliente. En definitiva, la gran responsabilidad de obtener el objetivo recae en los hombros del cliente, no recae en los hombros del coach. Y esto es bien importante e interesante de poder ver, porque no es como, y acá hay una distinción fundamental entre un consultor y un coach. La responsabilidad de poder llegar al éxito y a concretar el objetivo que se establece en una actividad de consultoría recae en el consultor, versus la responsabilidad de obtención del objetivo que recae en el cliente. Y entonces, en esto de la responsabilidad lo podríamos dividir en dos. En la agenda siempre es del cliente, es decir, las cosas que se va a comprometer a hacer, el tiempo en el cual esa persona va a hacer esos compromisos,
recae 100% en el cliente. Por eso decimos que la agenda le pertenece al cliente. Las cosas que va a hacer y en el tiempo, momento o quienes le van a ayudar en eso es totalmente responsabilidad del cliente. Y la responsabilidad mía como coach es en el proceso. Es decir, qué cosas voy a utilizar, qué herramientas, qué técnicas, qué tipo de sesión voy a utilizar, recae en mí. Y acá les quiero invitar a ver una película que es muy bonita, ganó no sé cuántos Óscares, pero véanlo con ojos de coach. Se llama El discurso del rey. Se trata de un príncipe que era tartamudo, que tenía que asumir eh, prácticamente a poco tiempo de concretarse la muerte de su padre, que era una cosa inminente, pero antes de él, en la línea de sucesión, estaba su hermano mayor. Por lo tanto, moría el rey y estaba el hermano mayor, que era un zafado, como dicen en Brasil. Fiestero, mujeriego, no quería ninguna responsabilidad. Por lo tanto, este príncipe, que era mucho más austero, mucho más recatado, familiar, ya tenía esposa, hijo, y el otro no estaba todavía en la etapa de juventud, eh, sabía que si su hermano mayor tomaba el trono, iba a abdicar porque no iba a ser capaz de asumir la responsabilidad, y esto le generaba mucha presión para poder hablar. Por lo tanto, tartamudeaba más. Se los dejo, digamos, para que lo vean. Si ya la vieron alguna vez, vuelvan a verlas, pero con ojo de coach. Sobre todo en la figura del doctor, el lingüista, digamos, que ayudó a este rey a superar esa traba del lenguaje. Y él decía una frase que me quedó marcada, y por eso que yo les invito a ver esta película. Mi castillo, mis reglas. El doctor no permitía o nunca le permitió, digamos, al rey hacer sesiones de trabajo en el castillo de Buckingham, sino que el rey tenía que ir a su consulta. Y él decía que era por un elemento muy práctico. Si yo voy a Buckingham, ese es su castillo y yo me tengo que someter a sus reglas. Versus si usted viene a mi castillo y estas son mis reglas, por lo tanto, yo toco el piano, usted baila. Eso me quedó grabado y es un poco lo que yo les quiero transferir. Ustedes son responsables del proceso. ¿Qué técnica, qué tipo de sesión van a utilizar? Es totalmente responsabilidad suya. Pero no, ustedes no se pueden meter en la agenda de su cliente. De qué es lo que va a hacer y cómo es lo que va a hacer, eso es totalmente responsabilidad del cliente. Bien, hasta acá el webinar de hoy. Damos un espacio para que podamos compartir, hacer preguntas, en fin, para quien desee, por supuesto. O en base a la experiencia que tenemos a Gianfranco, a Carlos, a Rodrigo también, que nos puedan comentar un poco de sus experiencias como coach. Y si me permites, Por supuesto. buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, la verdad es que a medida que uno va adquiriendo experiencia en conducir las sesiones, primero que todo, uno aprende tanto o más que el coachee de uno mismo, aprende de uno mismo, porque lo que el coach ve en el coachee, después uno, si se pone a pensar, también lo ve en sí mismo. Y entonces, este diálogo de preguntas que uno hace para reflexionar sobre el tema, también haces reflexionar a nosotros mismos sobre el mismo tema o temas similares. Mira, desde mi experiencia, las mejores sesiones han sido efectivamente aquellas sesiones en donde
el coach, en mi caso, yo he estado al 100% dedicado al coaching con total atención y concentración en el coaching. Y olvidándome de que yo estoy ahí o que yo estoy juzgando, sino más bien escuchando, entendiendo, para preguntar y que reflexione en el momento, en el presente, y permitir pues que la persona, el coachee en este caso, pueda ver efectivamente su realidad, su situación, y además elegir las soluciones para llegar a un compromiso de qué es lo que quiere hacer ahora que vio o que entendió ciertas características, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, las sesiones de coaching, a medida que uno va practicándolas, son sumamente ilustrativas para el proceso de transformación interno de cada uno. Cuantas más sesiones se hagan, más se transforma uno, más se entiende uno mismo, porque estás viendo, así como la persona se ve reflejada en el coach, también el coach se ve reflejado en el coachee. Es un espejo de doble vía. Entonces sí, me parece que, bueno, por lo menos esa es mi experiencia, ¿no? Y creo que coincidimos con lo que comenta Juan Manuel que las sesiones ayudan a entenderse, a ayudar a reflexionar, y que a medida que uno va tomando experiencia en hacer las sesiones, es cuanto más aprende, hasta el nivel, como decía Juan Manuel, en que ya la técnica está inherente en uno mismo, porque ya experimentó el proceso de transformación interna de cada quien, y por lo tanto ya no está uno preocupado en la técnica, sino que está más bien enfocado en cómo ayudar a que el señor que está enfrente, o la señorita, o la dama que está enfrente, pueda verse cómo es y cómo quiere ser. Excelente, Gianfranco. Muchas gracias. Iris, estás levantando la mano. Sí, hola, ¿cómo están todos? Sí, una pregunta bien simple que me quedó dando vuelta, chiquillos, es que cuando le viste el marco ético, me borraste inmediatamente mi posibilidad de practicar coaching. Porque yo estaba pensando en familiares, pensando en colegas, y dije, la forma que podría practicar es justamente buscar a mi círculo más cercano. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cómo uno empieza? En el sentido en que, por ejemplo, yo no me muevo en un ambiente de coaching, de coaches, mi pega es otra. Y si yo quisiera desarrollar estas técnicas, ¿cómo lo hago? Porque mi círculo cercano o a quienes pensaba acudir estarían rompiendo con lo ético que están pidiendo acá. Claro, mira, una de las cosas que habitualmente hacemos es que si no tenemos personas a quien nosotros, porque esta certificación conlleva una serie de prácticas externas, es decir, ustedes para poder certificarse deben hacer coaching real a personas reales, y si tú no tienes posibilidad alguna de traer una persona que no sea tanto de tu círculo más bien directo, sino más bien indirecto, es que podamos hacer cambalaches, trueques. Por ejemplo, Guadalupe trae a su hermana, tú traes a tu hermano y ustedes se intercambian. Se intercambian, digamos, al pariente. Guadalupe le hace a tu hermano y tú le haces a la hermana. Y eso es una posibilidad.
Ahora, si no llegamos a ese escenario, bueno, habitualmente nosotros también podemos ofrecer a algunas personas que nos llegan y que necesitan sesiones de coaching y se las podemos asignar. Esas personas siempre son limitadas, es decir, siempre hay una mayor cantidad de gente que necesita hacer prácticas que conejillos de Indias que se presten para hacer prácticas. Sí, no sé si me entienden, Sí. pero a veces sucede que es posible. Pero cuando vayamos entonces a ese escenario, cuando tú tengas que hacer tus prácticas externas, ahí nos comunicamos y vemos las posibilidades. También está la opción de que, como muchas otras personas que se están certificando, tú pongas un anuncio en tu LinkedIn: mira, me estoy certificando como coach y necesito hacer X cantidad de sesiones, ¿quién se anota? Y dentro de tu LinkedIn a lo mejor va a aparecer algún contacto tuyo: yo me anoto, y va a haber de acuerdo a tu experiencia, y esta persona va a tener una experiencia similar, entonces se van a ayudar mutuamente. Súper. Rodrigo Rocha está levantando la mano. Muchas gracias. De verdad, justo de los temas más importantes, es la efectividad de una sesión, ¿no? Entonces, hoy que me llevo un reforzamiento de lo que siempre nos has enseñado. De verdad, muchas gracias, porque es el cómo garantizar la efectividad de una sesión, ¿no? Y es justamente la conciencia pura, el insight, el cómo puedes sacar la persona, el coachee, ese cambio, ¿no? A través del mismo, ¿no? La verdad, eso me llevo y muchas gracias. Excelente, gracias. Guadalupe estaba levantando la mano. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, igual que Iris, ya me dejaste un poquito más aterrizada en la parte de la ética. Sobre todo, algo que me parece muy importante es sobre que no hay como secreto de confesión. O sea, siempre y cuando no se transgreda, se no sea algo así como grave como lo que mencionaste. Entonces, que digo, no sé si, por ejemplo, a lo mejor un psicólogo sí tenga que seguir eso, ¿no? Desconozco a lo mejor si en una sesión de una terapia psicológica, a lo mejor ellos sí puedan guardar ese tipo de cosas o también ellos lo tengan que denunciar, ¿no? Pero al menos en esta parte de coach, digo, me quedó claro, me parece un punto muy importante. Igual lo que mencionaste y también lo comentó Iris sobre las personas a quienes podemos y no podemos hacerles coach. Yo en las sesiones anteriores, cuando mencionabas que teníamos que hacer práctica, sí había pensado en alguien cercano a mí, ¿no? Que lo tengo así a la mano. Pero bueno, ahorita que mencionaste ya sobre la lista de contactos y eso, pues ya se me viene a la mente, pues ya algunas personas que no, pues son, digamos, como amigos, no son tan cercanos a mí, en el sentido de que no los veo diario, no son mis vecinos ni nada, y bueno, que creo que pueden participar. Y en general, este webinar me gusta mucho, igual que todos los demás. Y bueno, yo les quería preguntar si en algún momento ustedes, en su experiencia, les ha pasado, es que mencionaba sobre los dos puntos como de un palo. Entonces, si a lo mejor en esa parte de que el coachee vaya descubriendo o vaya viendo la situación de diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista, si les ha pasado que a lo mejor alguien, no sé, se centre más como en un polo en una parte de ese palo, o sea, ya sea que se vaya, no sé, muy positivo, muy negativo, o sea, cómo han equilibrado a un coachee así, una situación así. Ok, es buena la pregunta. A mí me ha pasado muchas veces. O sea, es cosa de verlo en uno mismo, ¿cierto? Quizás algunas veces yo estoy mucho más polarizado en una posición que en otra, porque mi mente está más cerrada frente a ciertos temas que a otros. O sea, esto es básico y nos va a pasar a todos, o nos pasa a todos. Ahora,
¿Cómo nivelamos eso? Bueno, tratando de hacer mejores preguntas, de tal manera de que la persona en definitiva pueda darse cuenta de esa condición de bloqueo que es inherente al ser humano. En algunas veces, en algunas oportunidades, efectivamente yo voy a estar mucho más abierto a la posibilidad que otras veces, a lo mejor otras veces voy a estar mucho más cerrado. Ahora, quizás una de las grandes cosas que nos impiden o nos bloquean es precisamente tener un marco de creencias demasiado estricto o rígido. Por ejemplo, yo en alguna oportunidad, y que es en definitiva uno de mis procesos que tuve más fracasos de coaching, me tocó ser coach de un director de colegio en Santiago de Chile. Era un colegio laico, pero el director profesaba una línea de catolicismo demasiado estricto, demasiado rígido. Y además era una persona de bastante más edad que yo. Por lo tanto, bueno, él nunca me vio como una persona como un igual, ¿cierto? Yo nunca me pude poner tampoco a su misma posición. Era una barrera, digamos, entre él y yo que nunca la pude sostener. De hecho, yo en la organización pedí cambio, es decir, yo pedí que me cambiaran el coaching porque no podía ponerme a su misma posición. Él nunca me dejó. Primero porque yo no era profesor, segundo porque yo no tenía su edad, tercero porque no tenía su experiencia y cuarto porque no profesaba su misma religión. Entonces, frente a ese escenario, claro, yo soy un ser humano, un ser humano más. Y a pesar de tener harta experiencia en coaching, efectivamente voy a tener esas contraindicaciones, o ya sea que no tenga la química suficiente o la sintonía suficiente, o que no logre en definitiva cohesionar una comunicación con mi cliente. Entonces yo tengo que hacer honor a la verdad y decir, mira, este caso para mí me supera y no puedo ser su coach y tengo que dar un paso a un costado. Y eso es totalmente válido. Que a mí me pase como coach y es totalmente válido que el cliente también le pase. Mira, yo creo que tú no eres el coach que yo necesito porque ABCD es preferible que demos un paso al costado. Y todo bien, no pasa nada. Ahora, ¿cómo yo logro ecualizar o equilibrar esa situación? Bueno, primero sincerando, es decir, yo le tengo que decir a mi cliente, mira, yo estoy notando esto en ti y creo que si tú no te abres a la posibilidad, no vamos a llegar a ninguna parte. Y que él me diga, mira, yo creo lo mismo que tú, o en definitiva que la persona me diga, creo lo mismo que tú, pero sí estoy abierto a la posibilidad y podemos empezar a hablar de esta otra situación y en definitiva, y eso finalmente va a construir o va a consolidar una relación de confianza. Cuando yo tengo la capacidad como coach de expresar lo que me pasa en relación a la otra persona y siendo sincero de que, mira, este tema creo que me va a impedir, eso genera confianza. No sé si con esto te dejo más enredada o te respondo a la pregunta. No, queda respondida. Ok, súper. Bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya nos excedimos, bueno, 5 minutos nomás. No sé si hay alguien más que quiera compartir, preguntar. Carlos Por ejemplo, Martínez. hablábamos, habla Guillermo. Una Guillermo. pregunta más. Por ejemplo, hablábamos de observar la realidad tal cual es, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo quitar esos matices cuando estás hablando con el coaching?
¿Cómo podemos ir llevando esa plática para ir quitando esos matices? Por ejemplo, como decías, a lo mejor es muy pesimista o muy positivista, o todo es súper bien, todo está fantástico, vamos a ganar, vamos a hacer esto. ¿Cómo haces esa parte de Claro. cómo la llevas? Primero haciéndole preguntas. Esa es la única forma. Es decir, yo no le puedo decir a mi cliente, mira, lo que tú me estás hablando, esta parte es un hecho concreto, esto es una emoción, esto es una creencia. Porque eso es una forma muy directiva. Entonces, yo tengo que hacerle preguntas. Mira, lo que tú me estás comentando, ¿qué sería para ti el factor de creencia o cuál sería el factor emocional de lo que tú estás relatando en este momento? Entonces, que el mismo cliente reordene las variables de la ecuación y que las pueda identificar. Ah, mira, yo puedo decir que frente a esta situación me emociono y me surge, no sé, optimismo, alegría. Y entonces, pum, ya, el cliente lo clasificó como emoción. Vamos a la creencia. ¿Qué crees tú al respecto de esto? Mira, creo que por todas estas cosas que me han pasado en la vida, mi creencia es esto, ok, ya lo clasificó. Por lo tanto, si despejamos esas tres variables, ¿qué es el hecho concreto? Y cómo ese hecho concreto a lo mejor se le ha presentado en distintas formas, pero es el mismo hecho en distintas formas y en distintas situaciones de su vida. Y como ya les dije en algún minuto, yo leí éxito en explosión. Para mí fue éxito en explosión lo que decía Condorito. Pero cuando lo leí bien, dije, exijo una explicación. Entonces lo mismo con el cliente. Si ese hecho concreto se le ha presentado en distintas épocas de su vida de la misma manera y ha puesto el mismo marco de creencia, lógicamente va a tener la misma emoción. Pero entonces, al ver en términos absolutos, sin signos, ¿sí? Matemáticamente hablando, en términos absolutos ese hecho concreto, a lo mejor en distintas épocas de su vida puede tener distintas creencias y por lo tanto emocionarse de manera diferente. Respondiendo a tu pregunta, haciendo preguntas, yo como coach puedo hacer que mi cliente pueda clasificar lo que está diciendo según si es un hecho concreto, una creencia, una emoción, una acción, un resultado. Carlos Martínez ha levantado la mano. Hola, ¿qué tal? Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos desde México. Mira, yo me llevo el aprendizaje, bueno, de lo que vimos ahorita en el webinar, el papel de cambio de observador, o sea, la importancia que tiene el poder resignificar un hecho, una situación, una circunstancia de diferentes maneras. O sea, ser más consciente de todos esos filtros que podemos llegar a tener frente a una realidad que siempre es neutra, pero cómo o qué tanto la podemos interpretar y de diferentes formas podemos entenderla e interpretarla. Sin embargo, muchas veces no somos conscientes de ello. Nos quedamos en el mismo filtro y de ahí muchas veces no salimos. Entonces, creo que sí es muy importante esa parte de ser más consciente acerca del papel de observador que podemos tener ante un hecho o ante una circunstancia determinada, ¿no? Claro, excelente, súper. No sé si me estará escuchando Carla Cortés, que se ha unido a nuestro webinar. No sé si estás por ahí, Carla, que nos puedas compartir tu experiencia. Bueno, Carla es una alumna desde hace años de nuestra escuela, que además ha ido especializándose en PNL. Carla, no sé si me logras escuchar. Hola, sí, por acá estoy. Hola, Carla, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú tanto tiempo? Muy bien, gracias. ¿Qué nos podrías compartir desde la PNL en relación a las creencias? Es interesante ver el coaching desde la perspectiva de PNL,
porque una vez que tú te sientas en una sesión, ya lo primero, ya el saludo o cómo el coachee te mira, cómo mueve sus manos, cómo se expresa, cómo te responde, ya denota una creencia. Y una creencia que puede estar demasiado en el alma del coachee, como creencias que se han forjado a lo largo de estar dentro de una sociedad, dentro de una comunidad, dentro de la familia. Entonces, cómo se expresa, cómo te saluda, cómo mira, cómo se hace una sinergia con el medio ambiente en la misma sesión en la que es en vivo o online, ya demuestra creencia. Y es importante, por el lado del coach, comenzar a ver un poco más allá de cómo el coachee se está comunicando contigo. Porque ya el hecho de responderte de una forma o no, denota que viene con un listado de creencias. Súper, excelente, muchas gracias. Bueno, equipo, muchas gracias por la asistencia el día de hoy. Alcanzamos a llegar a 18 motivados. Si no tienen más preguntas, un gran abrazo para todos los que están siguiendo nuestra certificación. El día jueves me parece que tenemos clase. Bueno, nos estamos viendo en esa oportunidad. Un gran abrazo a cada uno de ustedes y nos estamos viendo. Gracias, Carla. Muchas gracias. Carlos. Gracias. Memo. Gracias, hasta luego, buenas noches. Yasmín, Iris, Gracias. Guadalupe, Rodrigo, Bye. Patricia, Carlos, Yolanda, Janet, Jackie. Un abrazo a cada uno de ustedes. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Abre también. Chao, chao.